Existe una frase muy popular que dice que una cadena es tan resistente como su eslabón más débil. La repito, una cadena es tan resistente, es decir, es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Y que sea tan popular es porque retrata de manera precisa un asunto que es bastante delicado, y mucho más cuando esa cadena es un ministerio y los eslabones son sus miembros. Porque no importa cuán robusta sea doctrinalmente, no importa cuán fuerte se vea en el servicio, si uno solo de sus miembros flaquea, la cadena se puede cortar y va a dejar de resistir en el momento que más hace falta. Hay una historia que retrata esto de manera, considero yo, perfecta, lo grafica de una manera perfecta, porque si había un pueblo y un líder que eran fuertes, firmes, resistentes, eran el pueblo que lideró Josué, que entró a la tierra prometida y conquistó todo. Jehová había hecho un pacto con Josué, un pacto que comenzara con el cruce del Jordán. Después del cruce del Jordán, el pueblo de Israel ingresó, se purificó, celebró la Pascua y era todo bonanza, eran todas buenas, como quien diría, ¿verdad? Hasta que llegaron a la ciudad amurallada de Jericó y la conquistaron. Pero el capítulo 7 de este libro comienza con un sin embargo. Leemos Josué, capítulo 7, verso 1, dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Para que se entienda mejor, Dios había ordenado a los israelitas que cuando conquistaran la ciudad de Jericó, exterminaran todo, que lo quemen todo, que no haya botín de guerra, porque todas las cosas que estaban adentro de esa ciudad estaban consagradas a los dioses de esa ciudad. Pero Acán, como acabábamos de leer, se quedó con parte del botín de guerra. Quiero compartirles la historia de Acán, Josué y de los israelitas y poder hablarles de un tema que es bien importante para todos nosotros y el ministerio en la visión que Dios tiene para su pueblo. Y quiero poder hablarles de cómo podemos nosotros reconocer cuando nos convertimos en un eslabón débil dentro de la visión del ministerio y qué podemos evitar para ser un elemento disruptivo en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Cuando hablamos de visión en una iglesia, normalmente lo hacemos en dos aspectos, ¿verdad? El primero tiene que ver con una experiencia extática, es decir, de éxtasis espiritual, donde hay un acontecer sobrenatural en el cual Dios, a través de, valga la redundancia, visiones o señales, nos revela el mundo espiritual, acontecimientos del mundo espiritual, su perspectiva, su orden, ¿bien? Y la otra forma en la que remitimos a visión tiene que ver con aquellas palabras y experiencias que anuncian la voluntad de Dios y su propósito para su pueblo. Este segundo tipo de visión es del cual les voy a hablar hoy. Cuando una visión viene de parte de Dios, normalmente tiene una orden y una promesa. Fíjense, Abraham le dice: andate de tu tierra y yo te voy a dar descendencia, te voy a hacer padre de multitudes. A Moisés también le ordena que él libere a su pueblo, al pueblo israelita, del yugo de la esclavitud en Egipto, y le promete que le iba a dar todo lugar que pise la planta de sus pies y que incluso en el monte en el que lo llamó, ahí mismo iba a servir al Señor. Bueno, lo propio acontece con Josué. Cuando muere Moisés, el Señor levanta a Josué como líder de su pueblo y le da una visión para guiar a Israel. Leemos Josué, capítulo 1, versículos 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. ¿Ven? La visión para Josué era la de conquistar. Cuando Dios nos da una visión,
La visión siempre viene sobre una persona a la cual el Señor le revela un diseño respecto del plan que tiene para su pueblo. Esta persona es la que cuando el pueblo se aparta va a ser quien hable con autoridad y hará que el pueblo se recurse, es decir, se redireccione hacia el propósito que Dios les había dado originalmente. Sobre esa persona recae la responsabilidad, digámosle, de velar en guiar a los miembros para que ninguno de ellos se quede sin cumplir con el propósito que Dios le había dado. Cuando un miembro no puede cumplir con el propósito del pueblo, con el propósito que le dio dentro de la visión, siempre impacta en los demás. Y así es como se genera el eslabón más débil, que hace que la cadena se corte en el momento que más era necesario resistir y se genera un eslabón disruptivo. Josué había recibido una visión, ¿no?, de cómo conquistar la ciudad de Jericó. Y la verdad que era una visión bastante alocada, pero era la visión, era el plan, la estrategia que Dios tenía para que su pueblo conquiste esta ciudad, dando vueltas durante 7 días, 7 vueltas, con el arca, con los sacerdotes, con las trompetas, al último día gritar fuerte. Y adivinen qué, la visión se cumplió. Cayeron los muros de Jericó y el pueblo entró y conquistó ese lugar. Pero también el Señor le había dicho en la misma visión a Josué que exterminen todo. Y acá en eso no le importó. Y él se convirtió en este eslabón disruptivo de la visión y del pacto que Dios tenía con su pueblo, con los israelitas. Y fíjense qué increíble, la desobediencia y desinterés de uno solo constituyó anatema, es decir, creó maldición entre Dios y todo su pueblo, que eran millones de personas. Un eslabón disruptivo detuvo la bendición, el pacto y el favor de Dios en la visión que Él le había dado a Josué. Y cuando Israel salió nuevamente, después de haber conquistado Jericó, a la batalla, y en esta ocasión iba hacia una ciudad mucho más pequeña, muchísimo más débil, la ciudad de Jai, esto fue lo que sucedió. Leemos Josué 7, del 2 al 7. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai y les dijo: vayan a explorar la tierra. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. El fuerte y valiente general de Dios, aquel que había ingresado con Israel en la tierra prometida y derrotaba a los gigantes, comenzó a hablar al igual que aquella generación que tuvo que morir en el desierto. Empezó a decir: mejor nos hubiera sido quedar atrás. Porque por primera vez él sintió que el favor de Dios no lo acompañaba, que la visión y el pacto que Dios había hecho con su pueblo no se cumplía. Es que cuando Josué vio que Israel tenía hambre, fue testigo de cómo descendía el maná del cielo. Cuando Josué vio que Israel tenía sed, él vio que de la peña de Oreb brotaba agua. Cuando Josué no tenía ropas nuevas en medio del desierto y todo Israel tampoco, él fue testigo de cómo las vestiduras y las sandalias perduraban por décadas. A este pueblo siempre lo acompañaban las señales y los prodigios de Dios, el favor del Señor. Pero ahora en Jai, en una pequeña ciudad, Josué sintió
que el favor de Dios lo abandonó y que la visión no se iba a cumplir. Amados, no se dan una mínima idea de qué terrible y qué cruel es cuando uno tiene que liderar un pueblo y siente que el favor y la visión se apartaron. Porque créanme, como dijo el salmista, fuera de ti no quiero nada. Y mucho menos conducir un pueblo si vos no venís conmigo, no lo quiero. Porque cuando se pierden esas batallas que parecen ganadas de antemano, empezamos a preguntarnos, Señor, ¿para qué nos trajiste hasta acá? Si no podemos con esto, si no podemos con los de Jai. Y ahora todos van a saber que Israel está a la merced de los enemigos más débiles. Y ahí cuando Josué comienza a preguntar, a indagar al Señor, llega la respuesta de Dios en Josué 7, 10 al 12. Y el Señor le contestó, levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. No puedo evitar ver cuánto amor, aún cuando acarreamos, como dice acá, nuestra propia destrucción y apartamos el favor de Dios, aún entonces Dios nos anima y nos dice, levántate. ¿Qué haces allí postrado? Andá y santificate. Y esto fue lo que hizo Josué, porque enseguida empezó a llamar a todas las tribus de Israel, a todos los jefes de las tribus, hasta que llegó el turno de Judá, y las suertes cayeron sobre ¿quién? Adivinen, sobre Acán. Y Josué lo interrogó. Leemos Josué 7, 19 al 21. Entonces Josué lo interpeló, hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó, es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbré y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. En la falta que confesó Acán hay 4 acciones. Vi, me deslumbré, me apropié y escondí. Cuando sufrimos la falta de visión espiritual, lo que empezamos a hacer es ver con nuestros ojos naturales y nos empezamos a deslumbrar con todo lo que es ajeno a Dios. Nos empezamos a apropiar de todo eso. ¿Y saben cómo termina en un santiamén? Terminamos escondiendo en un pozo profundo de nuestra morada el pecado. ¿Pueden recrear la caída de Acán? Jericó, una ciudad majestuosa, una de las más grandes de la tierra prometida, una ciudad amurallada, imponente. El Señor obra un prodigio, un milagro que es inexplicable. Todos esos muros se caen. Israel entra y conquista y vence a sus adversarios. Afuera en las calles seguramente gritos de victoria. Todo el pueblo celebrando lo que el Señor había hecho. Ganaron, vencieron. Mientras todo eso sucedía afuera, de seguro Acán estaría en alguna residencia mirando y codiciando un manto de Babilonia. El original hebreo dice que era una ropa regozante, como la que llevaban las personas ricas a los eventos de la alta sociedad. Y yo me imagino que de seguro Acán habrá dicho, ¿tirar esto para que se queme? No, mejor me lo quedo. Que esta sea mi parte, que esta sea mi ganancia. ¿Saben? El deseo de recompensas personales siempre está en pugna, siempre está en lucha con la visión de un Dios que cree firmemente y tiene la visión de darse por los demás. Atesorar para uno mismo lo que el pueblo de Dios conquista es disruptivo a la visión y el pacto de Dios para su pueblo. Y cuando la codicia y la ambición toman el lugar que tiene que tener la visión, los mandamientos y la ley, el pueblo se pierde.
Miren lo que dice Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Tenés que desarrollar un sentido de visión y cooperar con los otros miembros del cuerpo. Tenés que ser parte del cuerpo, tenés que echar raíces, ampliando tu visión a la visión del ministerio y conociendo los asuntos de la tierra en la que el Señor te plantó. Porque es tu tierra prometida. Vivir ensimismado, vivir visionando lo propio, nos hace perder la carga por la visión que Dios tiene para su pueblo. Vivir mirando lo propio te hace ver nada más que lo tuyo. Pensar en tu recompensa, esto hace que dejes de servir a Dios y ni hablar de hacerlo con excelencia, si estás solo para tus propios asuntos. A veces hay cosas ínfimas que nos convierten en eslabones disruptivos. Llegar tarde siempre a un servicio o a una reunión. Eso, créanme, que es disruptivo. No recibir a la gente cuando viene con alegría, con amor, es disruptivo. Un músico que no se prepara, que no ensaya, que no perfecciona, que no tiene los elementos que necesita, es disruptivo, porque es un ministro de alabanza, un predicador que comparte principios y que enseña con grandilocuencia, principios que no aplica, es disruptivo. Hay muchas cosas que son disruptivas cuando perdemos la visión de lo que Dios hace en medio de su pueblo, cuando vivimos mirando para adentro y nos olvidamos de que tenemos un Dios que es corporativo. Pero hay algo que tiene un enorme potencial disruptivo y creo que como este no hay ninguno. Y me refiero a las personas que se mantienen y perduran durante mucho tiempo en un ministerio teniendo algunas diferencias con la visión. Y sobre esto último la experiencia me enseñó algo. Al igual que con Acán, al Espíritu Santo no le podemos esconder nada. No le podemos ocultar nada. Hace un tiempo atrás habíamos formado un grupo de intercesión para la iglesia. Animado por personas que querían participar de una actividad como esta, dije, ok, vamos con un grupo de intercesión. Un día, que era el horario y el día exacto en que este grupo de intercesión estaba reunido, yo estaba haciendo cualquier cosa de mi rutina, estaba trabajando. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo me dijo, avisales que sus oraciones no las escucho, me ofenden. No entendía qué era lo que estaba sucediendo, así que uno por uno lo fui llamando, no eran muchos, pero eran un grupo, para saber qué es lo que estaba pasando. Y todos empezaron a decir, hay una persona que está sembrando división contra el ministerio, contra la visión que tenemos como iglesia, sobre todo también con tu persona, tu liderazgo. Entonces llamé a esa persona y créanme que fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Ya habíamos tenido algunas circunstancias similares y esta fue la última. Créanme que no fue fácil, es difícil sobre todo cuando esto pasa con personas que amamos, porque hay personas que amamos que pueden ser eslabones disruptivos. Fíjense cuáles fueron las palabras de Josué cuando le habló a Acán, hijo mío, honra y alaba al Señor. No le dijo lacra, ladrón, desobediente, ¿qué hiciste en Jericó? Ratero. No, le dijo, hijo mío, honra y alaba al Señor. Y lo invitó a confesar. Cuando desenterramos los secretos que le roban la gloria a Dios en nuestras vidas, estamos honrando y alabando a Dios. Si escondes rencores, críticas, contiendas, envidias, vanidades, sirviendo en el cuerpo, piensen por ustedes mismos. ¿Creen que eso puede coexistir con la visión de Dios para su iglesia? ¿Cuánto tiempo va a aguantar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo Dios les va a permitir que lo hagan? Tenemos algunas oportunidades para retractarnos cuando hacemos esto, pero Dios es un Dios de justicia y un día va a decir, decile que sus oraciones no las escucho, porque nada de lo que está oculto se queda sin salir a la luz.
Los que se perciben disruptivos viven en una permanente insatisfacción. Esto es así. Porque se sienten amargados, porque en parte se sienten desvalidados, retenidos, improductivos. Y ahí es cuando, por no entender la visión, cuando por no entender la conquista que Dios está haciendo en medio de su pueblo, empiezan a buscar un botín, una recompensa personal, porque temen no recibirla de parte de sus hermanos o de parte de Dios. Porque durante mucho tiempo permanecieron en medio de un pueblo y no entendieron su visión, no entendieron lo que Dios había pactado con ellos. Y amados, si es tu caso, yo te invito a que indagues, que conozcas. Y esto es muy sencillo. Si la visión no te alberga, quiero decirte algo que espero que te sirva para hacerte libre. Toda iglesia tiene una puerta y esa puerta sirve para entrar y para salir. Y ninguna iglesia en el mundo es la única en el mundo. Pero, por favor, no te acomodes nunca a ser disruptivo, porque tenés que estar firme, tenés que crecer, tenés que poder aportar a la visión, tenés que ser un eslabón fuerte. No te acomodes a una vida de insatisfacción. Dios quiere y puede usarte hoy. ¿Saben cómo vencemos la disrupción? ¿Cómo hacemos fuerte y firme la visión de Dios para su pueblo? Aplicando un principio que decidí ponerle el principio de cohesión. Si buscan en el diccionario, dice que la cohesión es la acción de los elementos de juntarse y unirse entre sí con un fin. Lo repito, es la acción de los elementos de juntarse y unirse entre sí con un fin. Decí conmigo: juntarse y unirse. Lo primero que debemos entender es que no hay eslabones fuertes o débiles, hay personas fortalecidas o debilitadas. ¿Amén? Todos somos potencialmente agentes de bendición o agentes de disrupción. Todos. Los pastores también. Lo hablo por experiencia. Pero cuando nos unimos con un mismo propósito, que es el de conquistar, como este pueblo, el pueblo de Josué, para la gloria de Dios, todos somos fuertes en la visión que Dios nos da. Cuando nos unimos. Reflexionemos en lo siguiente. La visión del cielo para el día de Pentecostés era derramar, soltar de su Espíritu Santo. Y si leemos Hechos 2, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban juntos y unánimes. Es como la cohesión. No es solamente agrupar o juntarse. Nosotros hay algo que es seguro. Acá adentro estamos juntos. Estamos de la puerta para adentro y bajo el mismo techo. Ahora, ¿quién puede asegurar si estamos unánimes? Solo el Espíritu Santo podría saber algo tan profundo. Y ahí reside la gran diferencia. Por esto mismo yo creo que Jesucristo en Juan 17, cuando estaba con sus discípulos y oró al Padre, hizo una petición muy especial, pidiéndole que ellos estén unidos como Él lo estaba con el Creador. Leemos Juan 17, del 22 al 23. Dice: yo les he dado la gloria que me diste. Miren qué cosa increíble. Jesús diciendo: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Cuando Jesús nos da su gloria, es para que seamos uno, es para que estemos unánimes. ¿Ustedes piensan que si no nos mantenemos unánimes, la gloria va a permanecer? No. Jesús nos da su gloria con el fin, con el propósito de ser uno, cohesión, no solo juntarse,
sino unirse. Para que de esta manera, dice este versículo, que el mundo reconozca que el Padre envió a Jesucristo. Y si en tu vida hay algo que te esté separando de disfrutar de la visión de Dios para su pueblo, si en tu vida hay algo que te está impidiendo sentir gozo de ser uno con tus hermanos, quiero en este día declarar que el Espíritu Santo de Dios va a llevar una pala, va a ir a lo más oscuro de tu tienda y va a empezar a cavar en tu corazón, va a empezar a cavar hondo, hasta encontrar qué es lo que te está separando de ser uno en la visión del reino, uno en la visión de la iglesia, uno con el cuerpo de Cristo. Va a acabar hasta encontrar heridas, pereza, incredulidad, decepción y todo tipo de brecha que esté escondida en tu corazón. Y en este día declaro que como la oración de Jesucristo nosotros vamos a ser uno, para que su gloria se establezca en este lugar. Y en esta casa seremos fuertes, sostenidos, eslabón tras eslabón mantendremos fortaleza, para que en este lugar cosechemos testimonio tras testimonio por el poder de la visión de Dios. Y en este lugar la recompensa, les puedo asegurar que no vendrá de nosotros mismos, sino que vendrá de lo alto y será la gloria de Dios en nuestras vidas. Para que nadie sea disruptivo, para que nadie, aún en su dolor, aún en su confusión o en el uso que a veces hace el enemigo sobre nuestras vidas, se convierta en un elemento de división, sino más bien que todos nosotros nos gocemos y seamos plenos en Cristo y en su gloria. Primera de Corintios 1:10 dice: vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Vivir en armonía, en un mismo pensar y propósito. Yo lo creo, ¿vos? Yo lo creo. Y para eso quiero compartirte parte de la visión que tiene esta iglesia, quizás los aspectos más generales de la visión, que se basa en 3 pilares. El primero, ser personas que abunden en actos de amor. Yo sé que todos tenemos nuestras limitaciones, nuestros egoísmos, pero la visión de esta casa es que todos abundemos en actos de amor. Jesucristo dijo que sabrán que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros y como Él nos amó. No se olviden del remate. El segundo pilar de esta visión es que podamos conocer la palabra de Dios. Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que la Biblia, la Sagrada Escritura, que está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es útil para corregir y enseñar al hombre a que se conduzca a toda buena obra. Y por último, no queremos caer en legalismos. Jesús le dijo a los fariseos: pido misericordia antes que sacrificios. Si quieren amar y recibir amor de sus hermanos, si quieren crecer en el conocimiento de la palabra y si quieren vivir como embajadores de la gracia de Dios, solo les puedo decir bienvenidos. Esta es su casa. Y no importa si te sentiste o fuiste disruptivo. La palabra dice que las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Aquí el Señor hace todo nuevo en tu vida en el día de hoy. Un tiempo nuevo en el cual no va a haber mochilas de enojo, de condenación. El Espíritu Santo va a hacer una obra en nosotros. Y no se sorprendan cuando estén libres de esta carga de ser un elemento de disrupción en el cuerpo. Más bien regocíjense y denle la gloria a Dios, porque para eso
El Señor pide que seamos uno para darle la gloria a Dios. Entiendan que va a venir un tiempo de crecimiento en el que cada uno de nosotros va a poder experimentar al Espíritu Santo, donde los dones progresivamente se van a revelar de una manera sabia, medida y poderosa. Eso viene para nuestras vidas y para este ministerio. ¿Cuántos están listos para ser instrumentos para la gloria de Dios? Entonces recordá que no es juntarse, sino es unirse. Podemos estar todos acá adentro y no estar unidos. La idea es que sí, para la gloria de Dios. Amo este mensaje porque no es de vencedores y vencidos, no es de capaces e incapaces, no es de santos y pecadores. No. Este mensaje tiene la intención de decirte, aunque parezca que hay un eslabón débil, acá en esta casa vamos a trabajar para hacerlo fuerte. Así que si ves a tu hermano que está atravesando un tiempo de tribulación, si ves que está sembrando una palabra de división, probá con, antes de acusarlo, sembrarle amor, orar por él, bendecirlo. Puede ser un elemento de unión. Amén. Ciertamente, el final de Acán no fue de lo mejor. Acán no terminó de la mejor manera. Él fue ejecutado junto a su familia, a sus posesiones y también al botín que había traído de Jericó. Así terminó la vida de Acán cuando fue ejecutado en un valle que se llama el Valle de Acor. Ese fue el nombre que le pusieron los israelitas. ¿Saben qué significa Acor? Tribulación. ¿Y saben? La definición de tribulación es estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer o qué decir. Y así es como viven y mueren las personas que a lo largo de su vida no han logrado abrazar la visión. Viven sin saber qué hacer y qué decir. Hacen mucho con resultados escasos. Siembran de todo corazón, pero no se sienten retribuidos porque no terminan de abrazar una visión que los una con sus hermanos. Donde estaban los restos de Acán, los israelitas levantaron un altar y ahí mismo ellos se santificaron y adoraron al Señor. Inmediatamente el favor de Dios se restituyó y el Señor les dio nuevamente una visión a Josué de cómo debían conquistar la ciudad de Jai. Y así fue. Conquistaron la ciudad de Jai. Porque siempre que nos despojemos de lo que le está robando la gloria a Dios, hermano, viene un tiempo de conquistas. Siempre que nos despojemos de aquellas cosas que siembran maldición en medio del pueblo de Dios, enseguida vienen nuevas conquistas, victorias y acontecimientos que le darán la gloria a Cristo Jesús. Siempre será así. Si hoy tomara una pala y cavara en lo más hondo de tu tienda y escarbara en tu corazón, ¿qué encontraría? Respecto a la visión del ministerio, a la visión de cómo tenés que conducirte en tu vida como hijo de Dios y cómo tenés que ser con tus hermanos o qué pensás de tus hermanos. Si yo hoy viniera con una pala, abriera tu tienda y empezara a cavar, ¿qué encontraría? Miren, es imposible que yo lo haga, pero el Espíritu Santo lo está haciendo todos los días. Y esa es la gran diferencia. Quizás mi pregunta retórica te invite a reflexionar en esto, pero mi objetivo es que vos entiendas que aunque hayas enterrado en lo más hondo de tu corazón las decepciones en cuanto a la visión de Dios, en cuanto a tu parte en la obra del Señor, Dios lo tiene en cuenta y hoy quiere sanarte para que seas productivo, para que te unas a la visión, para que te regocijes delante
de la presencia del Señor.